leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba, se olvidaron del pasado. Buenas. Estamos acá en otro programa de La Mecha. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todo aquel y toda aquella que está escuchando. Vuelvo acá a la radio después de haberme tomado un lunes por volver a trabajar, es lo que pasa en estos tiempos. Pero en esta oportunidad, el que no nos va a estar acompañando, que le mandamos un saludo muy grande, es Federico. Pero no estoy sola, igual en la radio, tengo muy buena compañía, por suerte. Tenemos a Bruno por acá, Bruno López, que volvió a conducir junto conmigo. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, a todes. Acá estamos una vez más en el día, es oficial, señoras y señores, el día más horrible del año y que alguien me lo niegue, por favor. Nadie puede. Indiscutible. Estoy completamente de acuerdo, el día más horrible del año. Y bueno, ahí escuchamos que hay otras voces femeninas, así que bienvenidas Micaela Martínez, Florencia Leimoné, que nos van a estar acompañando y escuchando también, porque ellas nos escuchan, son oyentes de la radio, si no me equivoco. Es cierto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por hacernos parte, a Flor y a mí. Así que bueno, nada más que felices de estar acá acompañándolos un ratito. Excelente. Buen día para todos y todas y bueno, gracias por la invitación, ni que hablar, estar de este lado. Claro. Bueno, Flor ya nos estuvo acompañando en el primer programa con un audio que nos había mandado por el 1 de mayo. Así que, bueno, bienvenidas. Y ellas van a estar acá comentando un poco con la estructura del programa, las noticias y también hablando de Antel, las telecomunicaciones y de la lucha de SUTEL, del sindicato de Antel. Tenemos un menú bien variado para hoy entonces, calentito para encender la mecha en un día que yo sigo monotemático, lo siento, pero correr bondis hoy ha sido espantoso. La verdad traumático. Sí, mojarse, ni te digo. Bueno, y en este día, recordar que es el Día Internacional de la Lucha LGTBI, así que bueno, saludar esa lucha. A toda la comunidad, a todo el movimiento que siempre está levantando esas banderas tan dignas, un saludo grande. Un saludo para ellas, ellos. Así que bueno, arrancamos con la ronda de noticias, ¿les parece? Bueno. La primera noticia que tenemos para comentar en sí es que el día de ayer nuevamente nuestro presidente de la República, un 27 de junio en la noche, decide por Twitter anunciar otro cambio en el gabinete. Para anunciar un nuevo ministro de Agricultura y Pesca, otro colorado que ya le correspondía a un colorado, así que sale Uriarte, es como el fútbol esto pareciera. Sí, entra uno, sale el otro. Sale Uriarte para que entre Matos. Otro cambio de figurita, ¿eh? Ahí va. Sí, y estábamos hablando con Bruno antes del inicio del programa que ya es el tercer cambio de gabinete que se realiza, ¿verdad? Anunciado por Twitter también, ¿no? O sea, el mecanismo oficial ahora se ve que es ese. Sí, es algo que está siendo moneda corriente, no solo para anunciar algo tan importante como un cambio de ministro en 16 meses de gobierno, ¿verdad? Sino que también los anuncios en las medidas sanitarias, las vacunas, todo ha venido siendo por Twitter, ¿no? Y la farandulización de la política, ¿no? Exacto. La espectacularización, esas palabritas medio raras, pero hay que definirlo de alguna manera esto porque parece que fuera un show. Exacto. Sí, también mucha gente lo decía, que qué fechas que elige justamente para hacer estos anuncios, ¿no? De cambio de ministro, como restando la importancia a lo que, verdaderamente importa, el 1 de mayo. Sacar de eje la tensión, ¿no? Exacto. Exactamente, bien esto que traes, Mica, que el 1 de mayo, justamente un día de lucha tan importante para los trabajadores y las trabajadoras, él decidió anunciar el cambio de Bartol a Lema, y ahora un 27 de junio, sin pronunciarse, por supuesto, en relación al golpe, elige anunciar este cambio nuevamente y además haciendo un énfasis en quién entra sin mencionar motivos ni nada de por qué sale Uriarte. Sí, yo soy de los que le propone a la audiencia que atiendan cada vez que se hace algún anuncio del gobierno. En general, la mitad de los anuncios que se hacen son para tapar a veces otros temas que hacen ruido. No quiero caer en cuestiones persecutorias, nada por el estilo, pero, no, claro. pero evidentemente hay una agencia de publicidad que está muy afiladita ahí.
Muy pilla. Trabaja intensamente esa agencia de publicidad. Sí, y está ahí atendiéndola, tiene como una agenda, me parece, Sí. y va viendo a ver qué está pasando. Construye la atención, ¿no? Exacto. De la población en general. Me saco el sombrero, la verdad que me saco el sombrero. Lástima que sea no siempre pensando en el beneficio general, sobre todo tapando temas que realmente no da para andar jugando, ¿no? Bueno, no da para andar jugando con un ministerio, ¿no? No, Andar ni cambiando que hablar. figuritas, en fin. Ojalá sea para mejor, aunque Ojalá que hay algún indicio que podría hacer pensar lo Sí, contrario, ¿no? hay algunas noticias que estuvimos, es todo muy reciente, pero estuvimos ahí leyendo antecedentes de Matos y parece que tiene algún contacto con relación con UPM, así que bueno, hay que prestar atención a Qué esas raro. cosas. Sí. No sé por qué me No sé, extraña, ¿no? no sé, muy extraño, la verdad. Bueno, a ver, ni que tuviéramos ya gerentes en puestos claves. No, por favor. Que respondan a intereses multinacionales. Por ¿no? supuesto. No, Lejos. lejos de eso. El poco servicio a lo público, ¿no? Pero bueno. Bueno, hacemos confianza. Así. O algo parecido. Bueno, vamos a hacer como que sí. Bien. Veremos. Frío, che. Veremos en unos días. Bueno, vamos con una noticia de Montevideo Portal que titula De Guatepeor a Guatemala. 3 departamentos cambian rojo por naranja en el índice de Harvard. Flores, Durazno y Rivera están fuera de zona roja en el índice ya mencionado, que marca con ese color los lugares que tienen más de 25 contagios por cada 100.000 habitantes en el promedio semanal. Bueno, eso, una buena... Notable para la gente de estos departamentos. Sí. Sí, señor, señora. Así que bueno, vienen bajando, esperemos que Igual siga sigue así. siendo, porque ahora el caballito de batalla es reivindicar la mejora, que ni que hablar, Claro. la saludamos, No, por pero supuesto. también en la mala que estamos, muerto cada 27 minutos, o sea, Exacto. cualquier mejoría, Exacto. hay que tener en cuenta que todavía la situación sigue siendo dramática, ¿no? Sí. No podemos bajar de 50 muertos por día. No, exactamente. Y además eso, tener presente que si bien está bueno que obviamente que bajen los casos y los saludamos, tampoco se hizo algo para que pase antes, ¿no? Y capaz evitar ahí algunas muertes, como hablamos nosotros Sí, de yo muertes evitables. creo que Tal cual. lo principal es poner todos y todas, como ya hemos dicho, ¿no? Como se dice habitualmente, poner todos y todas para salir de esto lo antes posible, pero bueno, en algún momento también después habrá que pasar raya y decir cuál fue la verdadera gestión eficiente o no eficiente de la Exacto. pandemia, ¿no? En todas sus dimensiones, por cierto. Sí, es verdad. Igual de todas maneras, hoy día los valores, las cifras, ya son una referencia brutal, ¿no? Ni Si que no nos hablar. interpela la cantidad de muertes, sobre todo población que perfectamente era evitable, como han dicho incluso muchos de la comunidad médica, ¿no? Totalmente. Pero sí, obviamente que cuando tengamos el diario del lunes va a ser un poco más claro todo. Exactamente. Que en parte, como decís Flor, ya tenemos parte del diario del lunes y Exacto. estamos viendo cifras que eran evitables. Y siguiendo con este tema, el país titula Ajuste de las medidas sanitarias. Dice, el gobierno habilita la vuelta de espectáculos públicos y fiestas a partir del efecto de la vacunación. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo al país que vamos a ser muy estrictos con el tema de protocolos y el tema aforos. Además, se autorizó la vuelta de las salas de cine de todo el país para la misma fecha, con la excepción de Montevideo, Canelones y Maldonado, donde se abrirán a partir del 15 de julio, una vez que hayan terminado las vacaciones de invierno. También se anunció la vuelta de las competencias en las ligas de deporte amateur. ¿Qué me dicen? Bueno, en realidad, a ver, yo tengo como una contradicción, ¿no? Porque me venía pasando hasta ahora que el shopping está todo bien y tiene aforo, está todo bárbaro, pero resulta que los teatros y la cultura no tenían nunca aforo para nada. Es una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura que van a volver a trabajar, obviamente con determinados cuidados, pero sí parecía hasta ilógico, ¿no? Incluso lo intercambiabas con mucha gente, que sí podías ir al shopping, pero no podías ir a verte una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, por ese lado lo rescato, pero hay que ver. También hay que seguir teniendo cuidado, igual, Exacto. porque, bueno, agarrar con pinzas esto. Tal cual. Por eso cualquier mejoría de una situación dramática está bien, hay que celebrarla, pero hay que seguir dimensionando el estado en que nos atravesamos, ¿no? Sí, además los reclamos que tenían los trabajadores y las trabajadoras de la cultura hace tanto tiempo en esto de, bueno, en realidad no se tomó prácticamente ninguna medida más allá de suspender la educación y sin embargo teatros, espectáculos musicales, toques con aforos de 100, 150 personas, no mucho más, no estaban habilitados cuando en realidad la cultura es muy relevante y más en estas situaciones de encierro, yo creo, ¿no? Sí. Exacto. Así que para todo el tema psicológico, etcétera, es muy importante
Pero bueno, también tener presente cómo se atendieron esos reclamos de la cultura de los trabajadores y las trabajadoras, que no hubo soluciones inmediatas, si bien ahora la solución es volver a trabajar. Sí, yo haciendo un poquito de ping pong ahí, yo me pongo en el lugar incluso del gobierno teniendo que timonear esto. Entiendo que no es fácil, ¿no? Ni que hablar. Entiendo que todos en parte queremos que se vayan habilitando nuevos buenas actividades y que vayamos volviendo a una rutina un poquito más potable. Ahora es cierto que todavía no se pueden tirar cohetes y son sin duda algunas medidas un poco temerarias. Ni que hablar este desfasaje, ¿no? Se priorizan algunas áreas y otras no, sin mucho criterio. Pero bueno, estaba todo aquello de los motores de la economía. Recordemos también que en realidad hay sectores de nuestra sociedad que se han enriquecido también mucho en este tiempo, y ahí tampoco hubo un calibrar muy finamente, decir, bueno, algunos sectores estuvieron en el horno fuerte y no se hizo mucho por ellos, o casi nada, o nada en algún caso, y otros viento en popa. Realmente ahí hay como algunos desfasajes importantes entre los criterios que el gobierno asume, y esto parece ser una muestra más de eso. Exacto. Sí. Exactamente. Bueno, vamos con otra un poco preocupante. El Observador. Eber afirmó que no hay vigilancias encubiertas tras denuncia por persecución a militantes. Está todo registrado y no hay vigilancias encubiertas, respondió el ministro del Interior, Luis Alberto Eber, a las acusaciones de seguimiento, vigilancia y persecución a militantes que reúnen firmas contra la ley de urgente consideración en Rocha, realizadas por el ex-intendente Aníbal Pereira. El ex jerarca Frente Amplista denunció este viernes en Fiscalía por los operativos de inteligencia que presuntamente han llevado adelante efectivos en diferentes jornadas de recolección de firmas para llegar al referéndum. Bueno, gravísimo eso. Muy grave. Totalmente. Bueno, como rochense, sí que un poquito no me extraña, ¿no? Sí. Los perseguimos, pero está todo el mundo sabe que los perseguimos, no hay nada que ocultar, o sea, es Claro. como salvarse la situación diciendo que no es una cuestión clandestina lo que están haciendo. Exacto, sí. Es terrible, ¿no? Sí, O sea, sí, ¿cuál sería el completamente. elemento para Nefasto. hacer ese tipo de persecución a militantes en medio de una campaña legítima, ¿no? De Por recolección de supuesto. firmas, o sea... Democrática. Se ve Exacto. que tenemos espacio institucional desde el punto de vista de la seguridad como para estar ocupándonos de ese tipo de cosas y no de otros elementos. Sin duda. Sí, por lo pronto, a ver, recuerdo que el ministro de lo que decía era, bueno, estamos controlando que se estén cumpliendo los protocolos. Digo, hace falta poner a un dispositivo de inteligencia para eso. Me parece que no, a mí no me cierra del todo, En honestamente. algunas empresas estarían buenos esos dispositivos de inteligencia, sobre Totalmente. todo porque el mayor nivel de contagio se da incumplimiento. justamente Exacto. en los ámbitos laborales. Y hay un nivel de incumplimiento, además de medida, que enorme, es brutal, inmenso. Bueno, y tenemos ejemplos, ¿no? Públicos de patrones que al contrario, que sometían a los trabajadores y trabajadoras a no cumplir. A ir a La- trabajar igual. A ir a exacto. trabajar Teniendo igual, síntomas. con los test. ¿no? Les digo una Buenísimo. buena dentro de todo, por lo que me dicen, ¿no? Como buen rochense, por allá hay más gente que se ha arrimado a la recolección de firmas a partir de esto. De alguna manera, Bueno, bien. se ha Bueno, sentido bien, estimulado. ¿Qué tan prohibido es esto? Estamos haciendo algo que es plenamente democrático. La verdad que hubo de alguna manera una respuesta solidaria de muchos vecinos y vecinas de Rocha, que me parece interesante porque Es que en términos generales, el pueblo uruguayo, o sea, por más que nos quieran convencer de un montón de cosas o nos quieran instalar noticias en una fecha tan emblemática como la del aniversario de la huelga general, o sea, Sí. el pueblo uruguayo tiene una tradición Así de es. respuesta, de compañerismo, de unidad, que, bueno, en este tipo de situaciones, ni que hablar que salen más a la luz, pero efectivamente, en términos generales, yo creo que este fin de semana hubo una inserción de una cantidad de gente justamente producto de estos sucesos lamentables, ¿no? Pero que en definitiva muestran la solidaridad del pueblo uruguayo con este tipo de causas, ¿no? No, Sin duda. además, yo le puedo conceder al gobierno, está bien, ustedes no quieren ni siquiera salir a defender la ley, porque nadie está saliendo a defenderla. ¿Qué es lo que no quieren hacer? Por ¿No? eso no quieren que lleguemos. También tiene su estrategia, pero digo, señores, lo que corresponde y lo que no corresponde, no corresponde. Sí, Este totalmente. tipo de cosas son inadmisibles. Entonces, realmente me parece muy buena la respuesta de la gente que diga, vamos a defender una iniciativa que es Tal democrática, más allá incluso de si estamos enteramente a favor de los 135 Exacto. artículos o no. Exactamente. Obvio, pero es esa, la Obvio. recolección de firmas es eso, es habilitar la consulta popular. O sea, que atrás de la democracia, la mayor cantidad de firmas.
Así Después, bueno, resolveremos cada uno con, Claro, ahí se verá. con su librito. Pero bueno, tener presente estos actos, que no es la primera vez que pasa, además de militantes siendo atacados, de hecho, Hostigados, sí, a veces hasta por la propia policía institucional, así que bueno, a tener cuidado, pero eso es un mecanismo democrático, así que bueno. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Búsqueda. Dice que liciales encuentran poco sentido en la educación recibida para trabajar o seguir estudios. Un panorama que la pandemia agravó. Mientras la vuelta a la presencialidad asoma en el horizonte en secundaria y UTU, persisten los problemas preacadémicos asociados a la oferta educativa, agravados con el aprendizaje virtual. Me gustó esa palabra de agravar, ¿no? Esto de la brecha de desigualdad en la educación, que por supuesto siempre estuvo presente porque es consecuencia de un sistema desigual también. Pero la pandemia justamente con el tema de el acceso a lo virtual, a los elementos tecnológicos, creo que está bien utilizada la palabra agravió, porque agravó porque justamente es lo que sucede y además, como expresan ahí, los propios estudiantes se sienten desmotivados porque tienen otro montón de problemas también y es complicado seguirle ahí el hilo. Ahí aparece algo interesante, ¿no? Los estudiantes desmotivadas, me parece, bueno, los comprendo y los entiendo a full, al 100%, Obvio. No por empatía, por el ejercicio de la empatía como deporte, que no está mal igual, pero sobre todo porque todos, ¿quién lo sabe acá? Quien haya pasado por secundaria en los últimos 20, 30 años, por decirlo lo menos, sabe que el sistema educativo tiene algo no resuelto ahí y es un para qué. Un para qué cursar, y no porque, obviamente, por aprender, el amor al conocimiento, pero en realidad, quien no tiene una perspectiva de realizar estudios terciarios, ¿para qué realiza secundaria? Solamente porque le dicen que sin ciclo básico o sin liceo completo no conseguís trabajo. Pero en realidad, el amor por aprender, que por más esfuerzo de algunos docentes, ¿no? Pero no está bien pensado el sistema educativo y eso es una deuda que se arrastra hace rato, ¿no? Y que este gobierno realmente no ha dado atisbos por resolver. Y una última anotación sobre esto. Me parece muy bueno que la nota mismo rescata la opinión de los estudiantes. Si de la opinión de los actores de la educación se trata, justamente este gobierno ha dado cuenta, volvemos a la LUC una vez más, ha dado cuenta de que se la pasa por zonas oscuras. Que no La interesa. desprecia Exacto. la participación. No importa lo que, o sea, en sí, en realidad, quienes están todos los días con los gurises, quienes ven todos los días los gurises, que saben cuáles son los intereses de los gurises, no tienen ningún tipo de incidencia en justamente Las decisiones Exacto. importantes. Pero sí, sin duda, Bruno, esto que traes de la deuda con el sistema educativo, que el para qué justamente muchas veces es para expulsar a adolescentes, niños, niñas en situaciones desfavorables, ¿verdad? Y ni hablemos de deuda con los recortes en algunos programas. Por supuesto. Sí. Todo esto requeriría capaz de dedicarle un tema, aprender una mecha también con eso. Es que justamente para que no fuera más grave había que poner más plata, más presupuesto para que esto pueda ser un poco menos Y difícil malo. que se logre un diseño mucho más eficiente y atinado del sistema educativo sin incorporar a los actores que realmente participan diariamente en ello. Se viene transitando el camino inverso. Así que Tal cual. lamento, señores y señores, no hay pronósticos muy optimistas. De momento tendremos que parirlos. Y con la situación económica que estamos atravesando, las preocupaciones también del estudiantado se cambiaron sustancialmente, ¿no? Si tenés Por que supuesto. resolver el plato de comida por encima de la conexión a Exactamente. internet para poder seguir manteniendo vínculo educativo, se complica. O sea que incluso hasta la educación desde el punto de vista económico queda postergada en términos generales, ¿no? Como una preocupación central. Completamente. Decime que tenés una noticia buena, Gianni, porque Era una buena. entre el día frío y esto... Y bueno, es así, el país es como está. No tengo una noticia buena porque Subrayado levantó lo que dijo Manini Ríos en el día de ayer, que él sí se pronunció, y dijo sobre el aniversario de la dictadura: debemos cuidar y defender la democracia. El senador de Cabildo Abierto se pronunció en su cuenta de Twitter por el aniversario del segundo golpe de Estado en Uruguay en 1973. 48 años después, el segundo golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, Manini Ríos expresó que debe ser un día de reflexión y compromiso. Nunca más dictadura, nunca más estado de guerra. Bueno.
Volvemos con el tema de la guerra de los dos demonios, que Exactamente. tienen como La una teoría de los fijación, dos demonios. esa teoría, exacto, que yo tanto detesto en lo particular, pero Sí. es como que tienen una fijación en Tienen que hacerle... explicar el fascismo Exacto. de alguna Exacto. manera, ¿no? Sí, sí, tienen hay que- una fijación, hay que abrir un consultorio psicológico que atienda específicamente Por ese favor. tipo de traumas Ese y tipo- Por patologías. favor, porque Sí, de sí, verdad, sí. o sea, ya está, es increíble. Yo la verdad, o sea, es la justificación que encuentran para todas las atrocidades que cometieron, ¿se dan Por cuenta? O sea, supuesto. y en realidad no tiene ni lógica ni está acompañada por nada histórico que avale lo que dicen. O sea, es increíble. Yo ya me pongo mal en Sí, ese sí, tema. sí. Y además, Manini, que con todo el tema del desafuero, se sigue amparando en eso, Bueno. sin dudas. Y como vos traías, Mica, la teoría de los dos demonios que quieren instaurar y siguen instaurando cada 27 de junio, cada 20 de mayo, que en Uruguay había una guerra que había que combatirla, cuando tenemos y seguimos teniendo compañeros y compañeras desaparecidas que ni en una guerra desaparecen los cuerpos y no los aparecen por 48 años o más. Entonces, bueno, bastante No, cínico de su parte, ¿verdad? Y el desprecio también, porque plantear la teoría de los demonios es invisibilizar, incluso, porque nosotros conmemoramos los 48 años de la heroica huelga general, ¿no? O sea, invisibilizar nada más, nada menos que un levantamiento del pueblo general, pero liderado por la clase trabajadora uruguaya, hiriendo de muerte también, como se plantea la dictadura, que efectivamente eso fue lo que consagró que el golpe estaba dado, pero sin el apoyo popular, a diferencia de otros países que fue Por distinto, supuesto. ¿no? Exactamente. Bueno, y siguiendo con el tema del golpe, que creo que es relevante, y bueno, quizás en esto de las buenas noticias puede ser que lo sea. Vamos con la última. La Diaria dice, murió el represor José Nino Gavazo. En el silencio y con privilegios militares durante su reclusión, murió la persona condenada por más homicidios de la historia uruguaya. El represor José Nino Gavazo murió tras un accidente cerebrovascular. Estaba en prisión domiciliaria y fue trasladado al hospital militar, donde falleció, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. Bueno, sentimientos, Bueno. opiniones de cuando se enteraron que Ahí no había publicaron fallecido. nada en Twitter ellos, ¿no? No, Nada, porque no ni, sé. ni una ni la otra, fue como Nada, que silencio, nada, nada, silencio. Por supuesto. Yo lo Solo que... algunos, obviamente, que Sí. algún militante, algo así, pero hay los menos. Pero no, institucionalmente no Nada. hubo nada y pasó un poco desapercibido, Sí. yo creo, ¿no? Sí. A mí me quedó esa sensación, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo me conmoví en realidad con las historias que contaban mucha gente, hijos de Exacto, torturados, sí. de presos políticos. Justo una que ahora no recuerdo el nombre, me gustaría, o sea, recordarlo porque fue algo muy, muy groso que contó, que brindó con su madre y su madre brindaba porque ella decía que ella lo había mira. sobrevivido. Mm. Y fue tipo, o sea, el poder de toda esta situación, o sea, brindar porque sobrevivió a su torturador y bueno, eso Sí. fue como que lo que más me quedó de toda la jornada, ¿no? De lo que Exactamente. pasó. Hubo como muchas historias, es verdad, sobre todo en Twitter, que la gente compartía de sus padres, sus tíos, como sintiendo esa rabia de irse, de que se fue También. sin hablar y además no arrepintiéndose de nada, porque nunca se arrepintió. Pero sin embargo, a mí me quedó muy grabado una en particular, también como traes Mica, de una chiquilina que contaba que su padre dijo, bueno, yo siento que hoy le gané, él se fue y yo estoy acá con vos, comiendo o compartiendo algo. Y bueno, cada uno lo toma como lo vivió y como lo sintió, pero eso, siento que pasó un poco desapercibido, que no se pronunció demasiado ni en los medios, ni el gobierno, ni nadie. O No, sea, más que básicamente no. quienes tomamos las banderas de lo mismo que tomaban en el 73. Sí, luchar por la memoria y la exacto. justicia, o sea, vamos a seguir haciendo lo mismo. Igual quizás también hable un poco de lo que sería mencionar esta figura, ¿no? O sea, desde el punto de vista, hablando de que gobierna Sí. una agencia También. de publicidad, en realidad la evaluación debe haber sido, donde salgamos a decir cualquier cosa, o sea, es una figura que efectivamente al pueblo uruguayo en general, en términos generales, le generaba, bueno, y con los últimos, incluso con la desafiliación que tuvo del club de Peñarol, o sí. sea, era, en realidad no es casual, me parece que responde también al rechazo de la sociedad de esa figura por todo lo que significa, ¿no? Por el Sí. silencio y bueno, ni que hablar su historia, que también hay que reconocer, los fascistas tienen sus leales en las filas y
y por más que quieramos, como yo leía, humanizarlo. Sí, no. No. No hay dónde agarrarse. Exacto. No le quedó nada. No, y es un todo, ¿no? Porque recién decíamos justamente, Manini, había arrancado bien Manini, había dicho, nunca más. Bueno, uno se asombró incluso. Y claro, después Me de parece ese un estado de punteo. guerra, ¿no? Ya volvés Sí, con sí. la misma, ¿no? Boludez, por decirlo menos, ¿no? Que no es Sí. ninguna boludez, está muy, muy pensado. Y tenés estos genocidas que se mueren con total impunidad. Y yo me pregunto, ese nunca más, ¿de dónde pensamos que va a salir? ¿Cómo se construye un nunca más? Tal cual. Si los criminales más feroces, los más grandes criminales de la historia de este país, se van muriendo impunes como hojitas que se caen del árbol Sí. con toda liviandad y no pasa nada, ¿cómo pensamos qué antecedente estamos generando? ¿Qué seriedad tiene nuestro Estado? Y esa, La democracia. cuando hablamos de la democracia uruguaya y los politólogos se golpean el pecho y dicen qué ejemplo que somos, yo no sé si somos tan ejemplo. Realmente me lo cuestiono, creo que hay que cuestionárselo, porque realmente qué institucionalidad frágil tenemos que no somos capaces de juzgar a los criminales más grotescos que tiene nuestra historia. A los demás criminales, a los de poca monta, sí, palo y mucha represión. Pero a los más grotescos no. Y eso va quedando como un antecedente que realmente, si yo fuera un criminal, me sentiría mucho más, con una carga mucho más liviana. A lo mejor a mí tampoco me juzgan. Esa es la lección que estamos dando a, Ahí a no los hay que orden vendrán. de no aflojar. Ahí En no. la Ahí no, búsqueda. ahí no. Es preocupante realmente y realmente Es es doloroso. indignante y doloroso. Es doloroso, sí. Igualmente, bueno, no creo que en el mismo sentido, pero coincido en que seguiremos defendiendo la democracia y levantando la bandera de nunca más. Y hablando de defender la democracia, hoy lo traían hace un ratito, el hecho de que, bueno, falleció Gavazo el 26 de junio y un día después, el 27, hizo fecha, esos 48 años, del golpe de Estado, pero también de la huelga general que Flor mencionaba hace unos minutos nomás. Y bueno, queremos como conversar con ustedes el rol y la importancia del pueblo movilizado y del movimiento sindical, el de ayer y el de hoy, ¿verdad? Sí. En ese 27 de junio del 73. ¿Cómo lo vivieron este 27 particular de encierro? No tanto encierro, pero No. sí de pandemia y de... De cuidados. De cuidados. Ahí. No, en realidad nosotros, por lo menos lo que nos venía pasando fue, lo que nos pasó en realidad, ¿no? El domingo fue, bueno, salir a la calle. Ahora lo que nos moviliza como movimiento sindical, como campo popular, es la juntada de firmas. Y bueno, nos encontramos en la calle con frío, con viento, de mañana, madrugando igual, saliendo a la calle a charlar con los vecinos y las vecinas, que en definitiva también nos hace mucha falta. Que viene siendo en realidad un proceso súper rico en todo sentido y que necesitamos también Totalmente. seguir manteniéndolo más allá de la juntada de firmas, o sea, eso no podemos perderlo, bueno, es pueblo organizado, en básicamente lo que decíamos. Y en una fecha tan importante, ¿no? Yo creo que como movimiento sindical, la fecha de lo que fue la huelga, la heroica huelga general, Exacto. es tremendo, no sé, Flor, sí. No, más o menos lo que decías, Mica. Capaz que dar dos o tres apuntes de qué fue la huelga, también para Ahí está, terminar de para la- contextualizar al usuario desprevenido, al Exacto. usuario, al escucha. A la escucha. El usuario. No, en realidad, primero que el aniversario de la huelga no tiene que ver con la fecha en concreta, obviamente que fue una respuesta del movimiento sindical de la clase obrera a través de la CNT, que también fue proscripta, ¿no? O sea, dado el golpe de Estado, pero que venía procesándose esa respuesta obrera desde hacía un tiempo, porque a veces incluso en la historia aparece el 73 y es parte del fundamento del estado de guerra, como que fue en una circunstancia concreta y ya venía, ¿no? Hacía bastante tiempo y de hecho tenemos ejemplos. Y en realidad la CNT cuando plantea la huelga general tenía que ver con el análisis de que inmediatamente que era inminente la disolución de las cámaras, efectivamente el pueblo uruguayo tenía que responder, porque incluso a nivel de la región los golpes se dieron de otras maneras en muchos casos. En algunos incluso hasta con un respaldo mayoritario de los pueblos, de población. cierta parte de la población. Entonces la característica uruguaya tuvo, o sea, lo que se destaca también del golpe en Uruguay, a pesar de que fue inmensamente doloroso y con mucho tiempo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Fue que no fue un golpe con respaldo popular. O sea, si bien fue un golpe cívico-militar, porque también hay que eso... Hubo civiles, claro. Hubieron Sí, sí. civiles en alianza, ¿no? con el ejército, pero efectivamente el pueblo uruguayo respondió a través de esta huelga
dirigida por la clase obrera, y digo el pueblo uruguayo decimos porque en realidad el levantamiento de la huelga de los trabajadores, las ocupaciones, pero el pueblo pudo sostener también esas ocupaciones, de lo que era la provisión de alimentos, lo que era, o sea, el cuidado de las propias familias, o sea, Exacto. efectivamente es heroica por las condiciones que se atravesaban en esa época, y además por el nivel de organización de la clase obrera, que eso es sumamente importante reivindicar, Sí. que bueno, que incluso hoy día adquiere un valor también en función de las circunstancias que estamos atravesando, los niveles de desempleo, los seguros de paro, la situación económica, la pandemia, o sea, que en definitiva ha hecho que el movimiento sindical uruguayo tenga que reorganizarse en sus formas, y de hecho desde el punto de vista de la llegada con la cantidad de compatriotas que tenemos sin trabajo. Entonces, bueno, tiene como un valor, y tiene el valor democrático, ¿no? O sea, de que justamente esa huelga era defendiendo las instituciones democráticas. Y nosotros hoy día nos encontramos 48 horas después, 48 años después, en circunstancias donde estamos llevando adelante una campaña por la recolección de firmas, justamente reafirmando la necesidad democrática de discutir y de participar de las definiciones políticas de este gobierno, que bueno, que ya han hablado ustedes en más de un programa, y bueno, y nosotros obviamente que venimos planteando sistemáticamente con respecto a lo que refiere a la ley de urgente consideración, ¿no? Esa ley inmensa en plena pandemia, Enorme. Una herramienta constitucional que existe, pero que justamente lo que se resuelve de urgente no tiene nada. Hay una cantidad de elementos que no tienen nada que ver con la urgencia. Por lo menos lo más urgente del año pasado era indiscutible, que era la pandemia. Totalmente. No hay Exacto, y nada. ningún elemento que vaya enfocado a la Tal pandemia. cual. Entonces, bueno, en función de eso, esta fecha, este año, nos toca, bueno, atravesarlo en esta cuestión de la recolección de firmas, y a pesar del clima, fue hermosa la respuesta, porque al contrario, redobló. La fecha efectivamente motivó a una cantidad, a cientos de militantes a lo largo y ancho del país, a salir, a redoblar los esfuerzos por la recolección de firmas, que estamos ahí casi en la Casi hazaña. llegando al final. Está bueno lo que decís, Florencia, entre varias cosas. Particularmente esto, ¿no? De hacer un paralelismo donde aquella hazaña, la huelga general, se paraliza el país como una respuesta patriótica de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, con esto no transamos, ¿no? Con este avasallamiento de las instituciones, con este avasallamiento de las libertades y la democracia, no transamos, ¿no? En un momento drástico, ¿no? Muy crudo. Hoy en día, obviamente, en otra situación, ni que hablar, salvando las enormes distancias, pero esa idea de que la democracia no es algo dado de una vez y para siempre, no es una cosa que está pétrea, ¿no? Que está en piedra tallada y Estática no lo y mueve. que queda. Exacto. Que todo el tiempo hay que cuidar, y que nuestras prácticas como ciudadanos, ciudadanas, son las que definen la calidad de nuestra democracia. Y que la tenemos que construir a diario, o sea, es lo mismo que hablamos siempre, o sea, la democracia en realidad no es algo que vos votás cada 4 años y bueno, ya, y me obvio. expreso en una urna y se terminó, no, yo la democracia la tengo que construir a diario defendiendo la participación de la población en general, defendiendo las empresas públicas también, defendiendo la educación pública, la vivienda, el acceso a la educación, a la salud, que tan importante es, o sea, por eso en realidad también nos parece que bueno, que discutir con la gente y conversar con los vecinos, con las vecinas, con los trabajadores, ¿no? Y que se tome en cuenta la opinión de los trabajadores, básicamente, también para todo, ¿no? Que somos quienes salimos todos los días a la calle, básicamente, no solamente por un plato de comida para nosotros y para nuestra familia, sino también para seguir manteniendo lo que es un poco la situación en este país, que bueno, más allá de la pandemia, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, así que nada. Sí, democracia, que es mucho más que un voto en Democracia la urna cada que- 5 años, exactamente. ¿no? Tantas Y- dimensiones abarca. O sin sea, dudas. es un no se abanico. puede definir en una Es un sola. abanico. Eso, y poder conversar también con la gente y con la clase trabajadora de que también son formadores de democracia y que no es solamente depositar el voto, cual. como decíamos, sino que esto que se está haciendo de la recolección de firmas justamente es un mecanismo democrático para algo que consideramos antidemocrático también, si bien está en las reglas del juego poder hacerlo, por eso lo hicieron, pero es una ley súper antidemocrática y que avasalla de derechos muchísimos en vivienda, en salud, en educación. Así que bueno, hablando de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a ir a una pequeñísima pausa y a la vuelta vamos a
a compartir un audio de Fede que va a estar presente un poquito, aunque no esté, y conversar del rol de Antel, las empresas públicas y el sindicato y las luchas que está teniendo en este tiempo. Bueno, Quédense ahí, seguimos encendidos en la mecha. Salir de la ruina para volver. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Seguimos en este mediodía, tarde, mañana, no sé, depende si ya se levantaron, si no se levantaron. Seguimos con Mica, Flor, Bruno. Y bueno, decíamos que tenemos a Fede, que nos mandó una participación virtual, sería. Desde exteriores. Desde exteriores. Exteriores con este día, Fede, muy bien. Para poder hablar de una introducción a qué está pasando con las telecomunicaciones en este país, con Antel precisamente. Así que bueno, escuchamos a Fede y de ahí seguiremos conversando. Se ha venido desarrollando en el último año un paulatino desmantelamiento de la empresa pública Antel. Se ha intentado generar acciones legales y también omisiones manifiestas para que Antel deje de percibir algunos ingresos que tiene por negocios que son monopólicos y además beneficiar a actores privados de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación. En primer lugar, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ahora se llama Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, plantea y obliga a Antel a prestar su infraestructura para que los operadores de cable puedan vender los servicios de Internet, lo cual hace en la práctica que Antel comparta un negocio que
era hasta ahora monopólico con las empresas de TV cable, que son las grandes concentradoras, además de los medios de comunicación, ya que son las propietarias de los canales privados. En los últimos días, la otra gran novedad es el cambio en las tarifas de los precios de interconexión cuando hay llamadas que salen de la red propia para pasar a las de un tercero. Por ejemplo, si yo tengo Antel y llamo a Movistar, o si tengo Claro y llamo a Antel. Es decir, lo que se cobran las empresas entre sí. Esto, que está planteado como una forma de bajar el precio de las tarifas, es algo que, además de que aún no ha pasado, no se ha bajado ni un peso de las tarifas, perjudica enormemente a Antel, porque Antel es la red más grande y además Antel tiene el monopolio de los teléfonos fijos y por lo tanto es quien más cobra en estas transacciones, lo cual implica entre 6 y 7 millones de pérdida para Antel. Por último, probablemente sea lo más notorio, la omisión manifiesta, decidida y expresa del gobierno respecto a la concentración de servicios de comunicación audiovisual. Es sabido que el grupo Magnolio recientemente adquirió Azul FM y que el grupo Carve ha comprado Monte Carlo y Radio Cero, algo que, además de que no ha pasado por la URSEC en ningún momento, no se ha firmado ningún documento, está expresamente prohibido por ley, ya que un mismo titular o un mismo grupo no pueden tener más de 3 servicios de comunicación audiovisual. Pero la URSEC no está haciendo uso de sus potestades de fiscalización, lo que representa en definitiva una omisión del gobierno a aplicar la ley en beneficio de los grandes grupos concentrados de medios de comunicación. Gracias, Fede, desde exteriores. o no tan exteriores, con un jazz grande, ahí. Fede, grande. Sí, el pianito ahí. Hermoso. Pero bueno, ¿qué nos decía Fede? A ver, por lo menos mencionaba tres puntos, ¿no?, relevantes. No sé por cuál de ellos quieren arrancar, Micaela, Florencia. ¿Por cuál te sentís más cómoda vos empezando? Son Porque buenas no hay noticias. nada, porque un poquitito, ¿viste? Quizás Por suerte. Quizás por lo que fue noticia esta última semana, que Sí. Sutel sacó un comunicado, esto de las tarifas a Claro y Movistar, cómo afecta eso y la pérdida que es en monetaria para Antel. Y explicarle un poquito a la gente de qué va, más allá de que lo que nos trajo Fede, por qué es tan importante que Antel no pierda plata. Bueno, básicamente que es como que perdemos todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Porque las empresas públicas son nuestras y son las que retribuyen en rentas generales, después en la educación, la vivienda, la seguridad, o sea, primero eso, ¿no? Es como O el sea, patrimonio es nuestra... Defender Antel es ayudar a que haya más plata para educación, vivienda, etcétera. Exacto, Sí, o sea, muy las bien. empresas públicas y Antel particularmente, que es una de las empresas que ha dado en los últimos tiempos muchísimo más aportes a rentas generales, es justamente eso, o sea, es el patrimonio de todos y todas, es como que la caja nuestra, o sea, lo nuestro, efectivamente, que además, en la medida que le va bien, inmediatamente retribuye, o sea, las ganancias todas van, a diferencia de los privados, que el privado hace plata y esa plata queda para el bolsillo de los privados, que generalmente ni siquiera queda en el país, ¿no? En el caso del desarrollo de las empresas públicas estamos hablando de que todo lo que se produce, todas las ganancias, inmediatamente se retribuyen a la propia sociedad a través de los recursos, esto que decimos, con los que cuente la educación, la seguridad, que es un caballito de batalla importante. Bueno, también depende, si a Antel le va mal, que haya presupuesto y recursos para la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto último tiene que ver con todo el conjunto de medidas que se viene tomando. Tenemos un gobierno que desprecia al Estado, en realidad, cuanto más chico mejor, y el dentro del Estado son las empresas públicas. O sea que es un gobierno que está ahorrando. Perfectamente, sí, está ahorrando, pero ni ¿Pero en siquiera qué? ahorrando en realidad, está asesinando las empresas públicas, porque el ahorro en realidad, o sea, es fácil hablar de ahorro, porque a todos nos gusta ahorrar, a todos nos gusta tener margen. Ahora, cuando vos en realidad estás asfixiando una empresa, lo que estás haciendo es matándola, ¿no? Que es lo que está sucediendo con Antel, que lo que pasa con las empresas públicas en general, y particularmente con esta persona que está al frente de la URSEC, que nosotros ya hemos hablado de la vinculación que tiene Mercedes Aramendía con Movistar, Claro. ¿no? Tenemos como ellos le llaman ecosistema, bueno, ellos se han armado un ecosistema de directores, de personajes al frente de nada más nada menos que empresas públicas o de Antel,
que tienen vinculación directa con multinacionales y que, bueno, que responden a esos intereses, porque si no, no hay quien pueda entender que justamente la URSEC haya resuelto de esta manera, destruir o deteriorar las finanzas de Antel con respecto a estas medidas. Estas medidas que son además, bueno, el propio directorio de Antel, que saludamos enormemente, ¿no? Que por lo menos salieron a ponerse la camiseta, porque estamos hablando de mucha plata. Mucha pérdida. Presentaron el recurso frente a esta definición de la URSEC arbitraria, pero arbitraria y dirigida a favorecer a las multinacionales, que son las que menos han invertido en nuestro país, y no hablamos de datos fijos, porque es el monopolio de Antel, hablemos de celular, que están en competencia con nosotros, y Claro. Antel dobla la cantidad de radiobases, por ejemplo, a nivel nacional con respecto a Claro y Movistar. Entonces, en realidad la definición rompe los ojos de que efectivamente hay un objetivo de deteriorar Antel desde todo punto de vista, ¿no? Y ahí hablamos de ley de urgente consideración, hablamos del proyecto de ley de medios, hablamos de las definiciones presupuestales, en fin. Pero a ver, yo vine con un chip en la cabeza, ¿no? Yo me comí el año pasado y el anterior que el gobierno venía para ahorrar justamente en el gasto del Estado. Capaz que lo están haciendo, capaz que no, pero me estás diciendo que nos perdimos de recaudar con este tipo de cosas, o nos vamos a perder de recaudar 6.000, 7.000 millones de dólares por año. Aproximadamente, sí. Entonces realidad, no me cierra mucho que a qué está jugando el y gobierno. lo que pasa que el ahorro y la austeridad, ¿a qué lado? Era lo que decía un poco Flora, ¿hacia qué lado va, no? O sea, ¿a dónde están apuntando con ese ahorro? Ahora la imagen que me bajaba de la cabeza, que le puede pasar a cualquiera, nosotros ahora estamos viendo la Copa América, que bueno, más allá de la polémica, si se juega, no se juega Vamos la Copa Uruguay América. hoy, vamos Uruguay hoy. Coronavirus, esto, lo otro. Se está Nosotros, la anterior Copa América, el Mundial anterior, ¿por dónde lo veíamos nosotros? Lo veíamos por Vera. Por Vera. ¿tá? Cualquier agarraba el persona teléfono, que tenía un celular A de podía veras acceder. lo veíamos por A ver. de veras. Abríamos el celular, poníamos Vera y veíamos todos los programas de la selección. Ahora, los partidos de la selección. Los Ahora, ¿qué performance. pasa? ¿Ahora qué pasa? No se puede No, ver. tenés que tener cable. Morís de con hecho. los privados. O Morí con los privados. Entonces, Morís si con vos, a su vez, si vos tenés cable por internet, tampoco lo puedes ver. Lo puedes ver sola, porque en realidad los privados no tienen ese permiso. El permiso lo tenía Antel, o sea, lo tiene Antel, el permiso ese en realidad es una decisión arbitraria del pueblo no mostrarle los partidos. O sea, básicamente es eso, ¿no? Yo tengo un Antel, me puedo descargar la aplicación Vera, donde podía ver los partidos de Uruguay, ya no lo puedo ver. Sí, Básicamente es eso. estábamos viviendo Y todo, más ¿no? allá Bueno, de básquetbol, De etcétera. nuestras de posibilidades. Creo que la Sí. gente se quedaba mucho en la casa a mirar Claro, partidos. era ese el problema. Y no iba a trabajar. Creo que esto va a dinamizar los motores de la economía. Sí, sobre todo porque sí lo pasan otros operadores privados. En Claro. realidad es como el escenario, volvemos a lo mismo, a lo desleal y desigual de condiciones que se están generando. Y estamos hablando de empresas de comunicaciones, ¿no? Porque hay una batalla como Antel tiene que hacer lo que mejor sabe hacer, se tiene que dedicar a lo suyo. Solo a lo suyo. Y no sé, si lo que viene haciendo Antel no es lo que le corresponde como empresa de comunicaciones, no solamente Antel estaría errado, las multinacionales están en otra dirección también. O sea, la necesidad, que lo que decía Mica, el tema de Vera, bueno, es una línea de negocio de la empresa de comunicaciones. ¿Por qué? Porque, claro, Movistar, todas esas empresas, todas tienen también sus plataformas de streaming. Pues Antel resulta que no puede dedicarse a eso. El Antel Arena, bueno, a nivel internacional, todas las multinacionales tienen sus arenas. ¿Cuál es el problema? Que Antel lo tenga. El problema es ese, que Antel lo tenga como empresa pública. Claro. Y después los ahorros, concretamente para aterrizarlo, tienen que ver, si bien esta cuestión que mañana te dicen, igual que esto es pérdida en concreto con el costo de interconexión, el ahorro se está dando también en la falta de mantenimiento, en la falta de justamente de resolver la demanda que hoy día tienen los servicios de Antel, los servicios fijos. Y ahí hay una consecuencia directa sobre el uso de todo el pueblo en general, ¿no? O sea, de los abonados y abonadas de Antel, que plantean lo lento, que plantean justamente los cortes, la no atención, por ejemplo, al vandalismo de la red, que ha Exacto. crecido sustancialmente, que es verdad. Sí, el robo de cobre ha aumentado en el último tiempo, es real, pero Antel particularmente tiene situaciones en las que efectivamente se evidencia que no están atrás del cobre, que efectivamente hay una necesidad de vandalizar la red a los efectos de que no funciona adecuadamente. Entonces, el tema es ese, capaz que sí, después cerramos los números, mirá, Antel podía funcionar con mucho menos plata, pero vos Pero cómo te ¿cómo, funciona el capaz? servicio. Exacto. O sea, ¿cómo medimos en realidad el rendimiento de la empresa? ¿Solo en función de los números fríos o en el servicio que vos
estás brindando en concreto. Entonces esa es la discusión que estamos teniendo en este momento y lamentablemente con un directorio que está más preocupado por seguir revolviendo con el Antel Arena y hacer denuncias penales y todo ese circo que están haciendo, que nunca ha visto, ¿no? Yo quiero ver un gerente de Coca-Cola, de la Chevrolet, de área, hablando peste de su propia empresa, ¿no? O sea, te toca liderar una empresa a la que y la no hace más que pegarle. Sí, exactamente. Sí. Bueno, está bueno esto que trae Flor en cuanto a la calidad del servicio, porque comentábamos fuera del aire esto que está pasando justamente de la gente muy enojada con cómo le está funcionando Antel y a veces capaz que no se hace como esa relación de el menos presupuesto, el ahorro en una empresa pública deriva directamente en que el servicio quizás se vea afectado. Y muchas veces las quejas recaen en los trabajadores y las trabajadoras cuando en realidad son ellos mismos y ellas quienes están reclamando que eso quizás tiene otra intención por detrás, ¿no? Sí, o sea, en realidad nosotros trabajando en la primera línea de contacto de clientes, ya sea en atención comercial, ya sea yendo a la casa a las instalaciones, o sea en el call center de Antel, tenemos en realidad de primera mano cuáles son las necesidades de la gente. La realidad es que la necesidad de la gente siempre fue conectarse, pero desde que empezó la pandemia, obviamente se agudizó. La gente que antes utilizaba el internet en su casa, a lo mejor para distraerse, para trabajar alguna vez o lo que sea, hacer algún trabajo, ahora lo pasa a usar todo el día. Entonces no es que lo usa determinada población, la usa todo el mundo y todo el mundo precisa el internet y nosotros deberíamos, como ante la empresa pública, garantizar en realidad, si bien lo hemos hecho, porque obviamente lo que pasó en la pandemia, sin la estructura que tenía Antel y sin la base que tenía Antel, hubiese sido prácticamente imposible, porque eso hay que decirlo. Y a su vez, nosotros necesitamos mantener eso. O sea, no es algo que bueno, se usa una vez. No, todo tiene un mantenimiento. La red, como decía Flor bien, exactamente. O sea, la red, todo lo que tiene que ver con los servicios, requiere un mantenimiento. Y a veces es difícil transmitírselo a la población, porque bueno, uno le puede explicar en algunos términos, pero sí está bueno que se den esta clase de intercambios, como para que nosotros también podamos decirle a la gente, bueno, precisamos también que ustedes entiendan, la población en general, los trabajadores y las trabajadoras, que se entienda por qué en realidad nosotros reclamamos un Antel, defender en realidad lo que es la empresa pública y defender el trabajo que hace a nivel general, ¿no? De defender los servicios, básicamente. Por eso en realidad está bueno el intercambio también que se pueda generar acá. Sin dudas. Y en esto de, volviendo a la defensa de las empresas públicas, tocamos la LUC, ¿no? El tema de la ley de urgente consideración, cómo afecta a las empresas públicas, así como en unos minutitos que nos quedan, poder bajarlo a tierra para la juventud o para quien todavía no firmó y que entienda o que vea, que pueda analizar por qué la ley de urgente consideración, dentro de esos 135 artículos, hay algunos que tocan efectivamente a las empresas públicas que tanto defendimos y supimos defender. Y bueno, tenés aspectos generales que son para todas las empresas, o sea, que afectan a las empresas públicas, como es la regla fiscal, que en realidad, yo no soy economista ni nada, pero para que se entienda a grosso modo... Hacemos lo que podemos. Es como ponerle un tope, o sea, le estableces determinado límite económico a las empresas a pesar de lo que sea, no importa. Mañana hay un desarrollo tecnológico para un lado, necesitas determinada inversión en algo, lo que fuera, bueno, no, vos ya estableciste una regla que no permite efectivamente el crecimiento desde ese lugar. Eso es parejo para todos. Hablábamos de la ORSEC. Bueno, uno de los componentes que tiene es la autonomía de la ORSEC, por ejemplo, en lo que refiere a las decisiones que toma. Estaba muy vinculado antes al Poder Ejecutivo y a la DINATEL, del Ministerio de Industria. Resulta que ahora la ORSEC cobra un valor mucho más autónomo y bueno, con este personaje a la cabeza que sabemos cuál es su orientación. Claro. Y hay un tercer, haciendo medio rápido, el tema de la portabilidad numérica. La portabilidad numérica... Bueno, a ver, explícame eso, porque veníamos hablando de el tema de que a veces hay personas que te dicen, bueno, mejor si puedo cambiar el número y dejar la misma compañía. A ver, ¿por qué en realidad no? En realidad es perjudicial el hecho de la portabilidad numérica. Primero que el que más tiene que pagar por la portabilidad es el que lidera el mercado. Por lo tanto, Antel es el que va a tener que desembolsar más y plata. Que toda la estimación es... Nada más nada menos que en un gobierno que supuestamente dice que va a ahorrar, está dispuesto a destinar más de 5 millones para llevar adelante la portabilidad numérica, que lo venden como una cuestión novedosa, pero está obsoleta. Es como que yo viniera a ofrecer, no sé, hoy día el celular con StarTAC con la tapita, no, o sea, capaz que nunca lo tuvimos de repente, pero ¿por qué? Porque en realidad la identidad hoy día es, la identidad digital se da a través de las aplicaciones. Vos cambiás el número. ¿A quién no le pasó que alguien cambie el número y le llega un WhatsApp que
te dice, avisa. Claro. fulano cambió de número, ¿querés reagendarlo? O sea, Exacto. ni siquiera es una cuestión que digamos, y además de lo vinculado a lo que tiene que ver con el concepto de libertad, ¿no? O sea, ahora la libertad es la libertad responsable, la libertad se construye a través de que vos puedas cambiar de compañía sin perder el número, que en realidad no es totalmente cierto que vos sos dueño de tu número, nunca lo sos. Después, además de los costos, de lo obsoleto, está la cuestión de que para llevarlo adelante se tiene que construir una base de datos con la que nosotros como SUTEL hemos planteado una cantidad de recursos, producto de que esa base de datos, si bien está definida por técnicos, entendemos que tiene que ser muy cuidadoso, porque nosotros tenemos leyes vigentes del cuidado de la protección de datos personales, claro. y esa base de datos se estaba construyendo en función de datos que eran innecesarios y irrelevantes para las operadoras. La realidad es esa, que también incluso vulneraba desde ese punto de vista la protección de datos personales. Pero básicamente la portabilidad es una inversión de más de 5 millones que va a ser el Estado uruguaya, justamente para algo que no sirve para nada. Si vos me dijeras, bueno, en materia de comunicación, ¿qué es efectiva? ¿Hacia dónde va el mundo? Claro, o sea, no es que los más revolucionarios, las empresas más poderosas en el mundo se han convertido en líderes mundiales producto de la portabilidad numérica. O sea, justamente no tiene... Y han construido eso como una necesidad, en realidad. Porque efectivamente, o sea, sí, es verdad. Quizás hace 5 o 6 años atrás, 10 años atrás, el número tenía otro significado, otra identidad. Pero hoy día, efectivamente, no tiene relevancia porque las aplicaciones todas modifican Está y demostrado notifican. que no precisás. Exacto. O sea, ya todo el mundo te avisa. Cuando vos cambiaste de teléfono, lo que decía Flor, WhatsApp te dice, bueno, cambié el número. Ahí está. Lo mismo te seguís en Instagram, en cualquier lado. Ahora Avisás, la gente... por sí, supuesto. exacto, ya está. Así que bueno, queda claro que con un poco de todo este informe que me decía Fede, tenemos algunas leyes y algunas medidas que son más concentradoras de la propiedad de los medios en pocas manos, que generan menos eficiencia en los servicios y que nos hacen perder plata a roletes a todos y a todas, al pueblo todo. Eso es lo que hay para Antel y para las telecomunicaciones, ¿no? Totalmente. Las comunicaciones ¿Estoy general. errado? El proyecto, No, y el para proyecto nada. de ley de medios, que lo que no están controlando hoy en realidad es lo que está establecido en el nuevo proyecto, que es más concentrador del punto de vista de los medios, ¿no? O sea, que esta cuestión de que los grupos económicos no podían ser propietarios de más de uno de los medios, hoy día con esta ley en realidad ya no se habla de grupo económico, sino de familia. O sea, somos una familia, somos 6 integrantes, tenemos cada uno un medio de comunicación. Claro. El sueño del medio propio. El sueño Exactamente. Bueno, una perlita ahí- más entonces en esto de los 5 mejores años de Sí, nuestra y vida. llamamos entonces, si todavía no lo hicieron, a firmar para derogar 135 artículos de la LUC. Y para que el pueblo decida, que el fundamentalmente, pueblo tener un añito más para que todo el mundo se informe. De eso va la cosa. Y que se tengan que discutir estas cosas que no se discutieron. Por favor. Exacto. Bueno, y vamos a cerrar, que ya estamos en hora. Hablábamos hoy de José Nino Gavazo y de su muerte, el mayor asesino que tuvo este país, condenado por 28 asesinatos, torturas. Vamos a leer al gran Mario Benedetti, que siempre está presente. Así que cerramos con eso. Obituario con Urras. Vamos a festejarlo. Vengan todos, los inocentes, los damnificados que gritan de noche, los que sueñan de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan. Vamos a festejarlo. Vengan todos. El crápula se ha muerto. Se acabó el alma negra, el ladrón, el cochino. Se acabó para siempre. Hurra, que vengan todos, vamos a festejarlo. A no decir, la muerte siempre lo borra todo lo purifica, cualquier día. La muerte no borra nada, quedan siempre las cicatrices. Hurra, murió el cretino, vamos a festejarlo. A no llorar de vicio, que lloren sus iguales y se traen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer, se acabó para siempre. Vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Nos escuchamos el lunes que viene a la misma hora. Gracias, Micaela. Gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Gracias a la Salud. audiencia. Abrazo.